Le damos gracias al Señor, hermano, por la oportunidad que nos da otra vez de poder estar aquí, hermanos. Y debemos seguir orando, hermanos, pidiéndole al Señor, hermanos, que el Señor traiga un avivamiento, hermanos, a su iglesia. Amén. Necesitamos, Señor, de Él, mucho más que nunca, hermano. Yo necesito del Señor, hermano. Cuando comparamos, hermano, la condición de la iglesia actual, hermano, con la iglesia primitiva, hermano, hay una diferencia bastante grande, hermano. Pero, como decía Dani al principio, hermanos, ellos estaban en persecución, hermanos. Y qué bueno es poder venir ante el Señor y pedirle a Dios, hermano, atrevernos a pedirle al Señor, Señor, danos de nuevo, Señor. Danos de tu espíritu, danos esa valentía, Señor. Amén. Muchos piden otras cosas, hermano, y a veces nos pasamos, hermano. Señor, dame esto, dame aquello, dame el otro, pero no pedimos lo que de verdad necesitamos, hermano. Si Dios nos da de su espíritu, hermano, de Él, aleluya, qué gozo es esto, hermano. Grande diferencia va a ser, hermano, para el mundo. ¿Sí puede meditar un poquito en eso, hermano? Véase usted con ese denuedo, hermano. Véase con el Espíritu de Dios, hermano, como los hermanos al principio, hermano. Como que no cabemos, ¿verdad?, en este valle. Que nos quedaría cortito. Amén. Como que las cosas se pondrían un poquito difíciles. Amén. Como que nos echaríamos encima a varios. Decimos estar enfrentando persecución, hermanos, pero en verdad yo creo que cuando el mover de Dios, hermano, porque esperamos un grande mover del Espíritu de Dios, hermano, en este mundo, en esta tierra, hermano, en la iglesia gloriosa, hermano. Cuando ese avivamiento venga, hermano, cuando el poder de Dios se derrame grandemente en la iglesia, se va a poner bueno, hermano. Porque el diablo yo creo que no le va a gustar. No sé si se ha fijado usted, entre más le busca al Señor, entre más se llena del Señor, más oposición recibe. Amén. Como que se ponen las cosas un poquito más difíciles. Amén. Pues véase, hermano. Véase bien fuerte en el Señor, bien valiente, bien lleno del poder de Dios. Ahora sí enfrentando al poder del enemigo, amén. Pero usted lleno de Dios, nosotros llenos del poder del Espíritu Santo del Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor, hermano. Gracias a Dios, hermano, por la oportunidad que tenemos, hermano, a través de la sangre de Cristo, hermano, poder recibir esa llenura del Espíritu, hermano. Vea, si no fuera por la sangre de Cristo, si no fuera por el sacrificio de Cristo Jesús, hermano, esto sería imposible, hermano. ¿Cuál sería la oportunidad que tendríamos, hermano? Ninguna. Amén. Nos miramos muchas veces, miramos nuestra condición, Señor, ¿cuánto te necesito, Señor? Amén. ¿Cuánta necesidad tengo, Señor, de ti? Hermano, pero gracias al Señor por la sangre de Cristo Jesús. Gracias al Señor por el sacrificio, hermano, que a través de la fe en el sacrificio, gracias a Dios que a través de la fe en lo que Él hizo, hermano, tenemos acceso ante el trono de la gracia. Ese poder del Espíritu de Dios puede fluir en todo aquel que cree, para salvación, para santificación y para la glorificación. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Hermanos, hemos estado hablando acerca de cómo vivir para el Señor. Y gracias, hermanos, que nos acompañan a través de este video, aquellos que van a estar mirando más adelante, hermanos, este video, y aquellos que van a estar mirando quizás ahorita en vivo, amén. Pero gracias por acompañarnos. Somos la Iglesia de la Plenitud de la Cruz, desde Mil Palmas, California, Thousand Palms, California. Y la iglesia, hermanos, estamos contentos, amén, de poder ser parte, hermano, una pequeña porción ahí, hermano, con usted a su lado, ahí en su teléfono, en su computadora, donde nos esté mirando.
Le damos gracias al Señor, hermano, que unos poquitos hermanos, un puñadito de hermanos, podemos llegar hasta ahí donde está usted y poder darle una palabra, aleluya, poder ser de bendición para su vida. Le creemos al Señor que la palabra de Dios es de bendición para usted, hermano, y gracias al Señor por lo que va a hacer. Hemos estado hablando de cómo vivir para el Señor y nos quedábamos, hermano, que en nosotros, hermano, dice Romanos capítulo 5, le invito a que abra su Biblia en el capítulo 5 de Romanos, a partir del verso 18 hasta el verso 21, dice, así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Señor. Hermano, ¿cómo vivir para el Señor en este tiempo, hermano? ¿Cómo vivían para el Señor la iglesia primitiva? Cuando usted lee la palabra del Señor, ¿cómo vivían para Dios estos hermanos? ¿Cómo vivía para Dios la iglesia primitiva? Vivían por fe. Amén. Hemos aprendido, hermanos, que hemos sido justificados a través de la fe que es en Cristo Jesús, que fuimos salvados no por obras, mas por la gracia a través de la fe que es en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Entonces, recibimos la justificación, recibimos la salvación a través de la fe. No por algo que hayamos hecho, sino simplemente la fe que el Señor nos dio, pudimos ponerla, activarla, o demostrarla a favor de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, poner toda nuestra confianza en la obra terminada de Cristo en el Calvario. Amén. ¿Por qué? Porque nos miramos desnudos, sin manera, hermano, no hay fuerzas, no había manera de que nosotros fuéramos salvos de ninguna forma, hermano. ¿Por qué? Por el pecado, por la causa del pecado. Pero a través, hermano, de lo que Dios vino a darnos, por su Espíritu adquirimos esa salvación gloriosa a través de la fe en la obra de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y le damos gracias al Señor, hermano, por ello. La palabra nos dice ahí en Romanos, la escritura que leímos, dice, así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Amén. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Amén. Por la obediencia de Cristo. Fíjese, es por la obra de alguien más, por la obra de Jesucristo, por la obra de Dios en la cruz del Calvario. Amén. Por lo que Él hizo por mí. Entonces, Él me está dando esa justicia. Hemos adquirido una justicia a través de Él. A través del pecado de Adán, a través del hombre, a través de Adán, lo que recibimos fue muerte. Recibimos el pecado, recibimos la condenación. Pero a través de Jesucristo, dice la palabra del Señor, vino la justicia, vino la gracia para todos los hombres. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el verso 20 dice, la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo, nuestro Señor. En el verso 21 dice, así como el pecado reinó para muerte.
Durante el caminar del creyente, hermano, durante nuestro caminar como cristianos, ya fuimos salvos, le decíamos al principio, hermano, que siempre el ataque va a venir a la fe, a cómo usted fue salvo, amén. A la manera que usted fue salvo, el ataque va a venir a su fe. Oh, pues como que ya te hiciste cristianito, que ¿a poco te crees muy santo? Y un ataque constante, hermano. A que usted no se merece esa salvación, a que usted no debe de ser, a que usted no se lo merece, a usted que usted no es digno. Y es tanto el ataque, hermano, que usted está recibiendo, hermano, que muchas veces uno le pone atención a esas cosas y termina uno desviándose o queriendo a obrar o queriendo hacer algo para merecerse esa salvación. Oh, sí, a lo mejor sí tiene razón, sí soy muy esto, o sí soy muy aquello. A lo mejor tengo que ser más así, o a lo mejor tengo que ser más así, para merecerme ser parte del cuerpo de Cristo, para merecerme la salvación. Y empezamos a prestar oído a esas cosas y empieza a desviar su fe inicial, su fe que comenzó, amén, al principio en Cristo y la cruz, y empieza a poner su fe en lo que usted puede hacer, amén, en usted, en sus fuerzas. Pero si recordamos, hermano, fuimos salvos, ¿por qué? Porque no había manera que nosotros nos pudiéramos salvar o que nosotros nos pudiéramos acercar ante Dios, hermano. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero el Señor nos salvó por gracia. Fue un don de Dios, fue un regalo de Dios, un regalo inmerecido el que Dios nos dio. Entonces, al momento de comenzar a prestar, a poner nosotros de nuestra parte para querer ganar una salvación, cometemos un pecado, hermano. Amén. Estamos faltándole a la fe que el Señor nos había dado, amén, a la fe con la cual iniciamos. Comenzamos a querer agregarle algo a la obra de Cristo, a la salvación que Dios nos dio. Es como decirle al Señor: sí me salvaste, pero yo tengo que hacer algo para merecerme esa salvación. Pues no, o sea, no es así, hermano. Amén. Es como que uno de sus hijos tiene que hacer algo para que en verdad se merezca ser su hijo. Amén. Pues es su hijo. Amén. Es hijo suyo. No tiene que hacer nada más para convencerme que es mi hijo. ¿Ah? Y cuando nosotros, hermano, pensamos en quererle ganar o agregarle puntos a la salvación, hermano, estamos poniendo nuestra confianza en nosotros. Y esa manera, hermano, esa forma, amén, es pecaminosa. Está alterando el orden de Dios, porque cuando meditamos en la salvación que Dios nos dio, razonamos la verdad, hermano, porque Dios nos ha dado una razón para saber de que fui salvo por gracia, no porque yo lo mereciera. A ver, un momentito. Entonces empezamos a recapitular, hermano. No, espérame. Yo fui salvo por gracia. Amén. A pesar de lo que él me esté diciendo, a pesar de lo que ella me esté diciendo, a pesar de lo que me están diciendo, a pesar de lo que yo escucho adentro de mí, a pesar de las voces que yo escucho en la noche, a pesar de todo eso, no, yo fui salvo a través de la gracia, a través de la fe. Entonces, Señor, no puede ser. O sea, perdóname, estoy mal. Señor, y gracias por salvarme. Gracias, Dios mío. Amén. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que es muy fácil prestarse o irse, desviarse de la fe inicial, de la fe en la cual nosotros fuimos puestos. Amén. De la salvación que el Señor nos dio, a querer ganarnos el favor de Dios. Amén. ¿No lo queríamos ganar antes de ser salvos? No. Quizás algunos, queriendo ganar el favor de Dios, ofrecían mandas, ofrecían un montón de cosas, prendían velas para iluminar a Dios, para que Él se iluminara, para que Él mirara el camino quizás. Yo no sé para qué prenden velas, yo no sé para qué prenden luces al Padre de las luces. O sea, ¿cómo?
¿Me entiendes? Es algo ilógico, pero cuando venimos a la salvación que es en Cristo Jesús, las cosas se ponen en orden. Dios nos da su mente, nos da la mente de Cristo para pensar correctamente. Señor, me estaba inclinando ante los ídolos, estaba en otro camino, estaba yendo al camino de muerte, estaba adorando al diablo, estaba adorando a los dioses de este mundo. Mas ahora que te conozco, mas ahora que he recibido el Espíritu de Dios, ahora puedo entender que estaba muerto. No podía oír, no podía mirar tu salvación, no podía mirar a Cristo, no podía escuchar tu voz, no podía sentir tu presencia porque mi corazón era un corazón de piedra. Amén. Dentro de nosotros, hermano, como decía ahí en Romanos, hermano, tenemos una naturaleza pecaminosa de la cual el Señor nos vino a hacer libres en la cruz del Calvario, hermano. El Señor nos vino a desconectar, el Señor vino a separarnos, aleluya. Bendito sea el Señor. Y vamos a mirar, hermano, esta situación, hermano. Dice la naturaleza de pecado, dice la atadura a la naturaleza pecaminosa. El pecado tomó dominio de la persona de una manera sobrenatural. La voluntad humana para vencerla no son suficientes para dominar ese problema de la naturaleza pecaminosa. Es decir, hermano, que su voluntad propia, a través de su propia voluntad, no puede separarse, no puede vencer esa naturaleza de pecado. ¿Amén? Oh, pues es que ya no lo vuelvo a hacer. Y al ratito ya está haciendo otra vez lo mismo. ¿Amén? Oh, es que, perdóname. Ya está otra vez haciendo lo mismo. Oh, es que me arrepiento. Y ya está otra vez haciendo lo mismo. O sea, un falso arrepentimiento, una falsa manera de vivir. ¿Por qué? Porque es débil, no puede contra el pecado, no puede contra la naturaleza pecaminosa vencer el poder, el reinado del pecado en la vida humana. El Señor Jesucristo, vea lo poderoso, hermano, que es la cruz de Cristo, lo poderoso que es entender el sacrificio de la obra de Cristo en el Calvario. Porque tomó a Dios mismo, hermano. Dios mismo tuvo que venir a vencer esa naturaleza de pecado en la cruz del Calvario. ¿Cómo? Al crucificarnos con Cristo, al ponernos con Cristo, al matar ese viejo hombre, aleluya, y a darle nueva vida, hermano, a darle ese nuevo nacimiento. Dios vino a hacer ese poder, esa libertad, hermano, esa liberación, aleluya, en la cruz del Calvario. Él lo hizo posible. La sangre de Cristo Jesús hizo posible esto, hermano. Entonces, humanamente, hermano, es imposible poder dejar o poder zafarse de esa naturaleza de pecado que se inclina y se va a deshonrar todo lo que es bueno, todo lo que es de Dios, todo lo benigno. Va en contra de ello. Es contrario, hermano. Se exalta en gran manera, se exalta sobre todas las cosas. Quiere exaltarse sobre Dios, quiere ponerse en una posición más alta que Dios. Todo lo que miramos, hermano, solo son estragos de esa naturaleza reinando en la persona, ¿no? Aquel que quiere dejar las drogas no puede dejarlo, pero esa adicción a las drogas, esa adicción al alcohol, esa adicción a la pornografía, esa adicción póngale usted a lo que sea, al licor, ¿amén? A cualquier cosa, cualquier adicción a ello, esclavitud. Esclavitud a usted mismo. Oh, yo soy el rey del mundo. A estarse mirando en el espejo, a estarse mirando en el teléfono. Los selfies, ¿no? Vea, o sea, es su propio Dios. Vea, esa naturaleza se exalta a sí mismo, se pone en primer lugar. Está allí, hermano. No, yo no. Siempre que desconecta su fe de lo que es Cristo, de lo quién es el Señor y lo que ha hecho por usted, la va a poner inmediatamente, ya sea en usted o en cualquier otra cosa. ¿Amén? La primera tendencia va a ser a ponerla en usted mismo. A exaltarse. Oh, yo soy el más. O yo soy la más.
está ahí, hermano. Por eso dice selfie. Porque es mucho la vanagloria, hermano, el orgullo que hay en la persona, siempre de estarse exaltándose así. Vea que todo el mundo me mire. Vamos a mirar, hermano, cómo fue la libertad que el Señor nos vino a dar. Ahorita para este tiempo, hermano, en todo el mundo, quisiera que lo miráramos, hermano, de esta manera. El Señor inquietó mi corazón a mirarlo de esta forma, con la analogía con el coronavirus, amén, con esta pandemia, amén, que estamos enfrentando. No nada más la pandemia, sino todo lo que conlleva allí, hermano. Porque no es nada más la enfermedad, sino todo lo que trae. Ya nos vamos dando cuenta todo lo que está adentro, todo lo que rodea este asunto de la pandemia, y nos damos cuenta que, caray, viene acompañado de otras cosas, de otros detalles, si le pudiéramos llamar. Y esto hasta va en contra de la misma iglesia, como platicaba Dani al principio. Amén. ¿Cómo está tomando ese lugar, hermano, en contra de la iglesia? Mire, muchos atenderán a las regulaciones para vivir libre del coronavirus, amén. Estas regulaciones son buenas en cuestión de mostrar el problema. A ver, estas regulaciones, estas van a ser las regulaciones, estas son las reglas. Tienes que usar tu cubrebocas, te tienes que lavar las manos. Este va a ser el proceso en tu casa. Este va a ser el proceso de lo que vas a hacer en tu casa. Este va a ser el proceso de lo que va a hacer cuando sales de tu casa. Estos procedimientos van a ser. Aún en las tiendas de autoservicio, yo no me había fijado, hermanos, hasta le marcaron, ¿cómo se llama? Flechas, por dónde tiene que caminar y por dónde no tiene que caminar. Como si uno no supiera. Pero leyes, hermano, que regulan y exponen un problema. Bueno, es que ¿por qué estaría mal que yo vaya por este pasillo si yo necesito entrar a este pasillo en la tienda, no? Yo necesito entrar ahí. Pues sí, pero tienes que darle la vuelta por allá o tienes que ir a hacer así. Entonces, esas leyes exponen que hay un problema. Están presentando a un problema. Y lo están poniendo de una manera bastante grande, ¿no? Lo ponen como, ok, si fallas a estas leyes, el problema te va a alcanzar. No salgas, no toques, no tosas, no estornudes, lávate las manos, etc. Le muestra el problema y las consecuencias, pero no le quita el problema. Amén. Usted puede estar en su casa encerrado, no nada más 40, puede estar encerrado todo el año, ¿verdad? Pero eso no acaba con el problema. No termina el problema para nada. El problema está ahí. Amén. Cuando el Señor vino y habló con Caín, hermano, cuando él ofreció un sacrificio de su propia carne, en sus propias fuerzas, algo que Dios no le pidió. El Señor les había exigido, el Señor les había enseñado, hermano, que deberían presentar un sacrificio de sangre, un sacrificio de un cordero, por el pecado que había en ellos, hermano. Y presentó otro, lo que era el esfuerzo propio. Cuando el Señor lo confronta, le dice, mira, el pecado está a la puerta, está ahí agazapado, te está esperando. Haz lo correcto para que quedes libre del pecado. Mas sin embargo, Caín lo rechazó. Dijo, no, yo no quiero más. Y no ofreció el sacrificio. Rechazó a la manera de Dios. Entonces, usted puede estar un año encerrado en su casa, pero el problema está allí, latente, está ahí afuera, está esperando por usted. Ya sea que lo agarre por medio de la enfermedad o que quiebre totalmente su economía, amén, a que pierda su familia, que pierda los estribos ahí encerrado en su casa y haga una loquera, una tontería. Muchas cosas pueden suceder encerrado ahí en su casa.
O sea, el que quede allí obedeciendo a esa ley no le libra del problema. ¿Por qué? Porque en algún momento, al primer descuido, se va a contagiar y va a sufrir las consecuencias de esto. No solo, hermano, de la persona que salió. Oh, ya salí el día 41, ya salí para afuera y se va a contagiar. Estuvo guardando esas regulaciones, estuvo guardando por cierto tiempo esas regulaciones, pero al siguiente día que salió, ¡pum!, se contagió. ¿Por qué? Porque el problema no estaba resuelto. Esa no era la solución. Estuvo restringiendo el problema por un cierto tiempo nada más. Amén. Nada más lo estuvo deteniendo. Nada más estuvo haciendo a un lado. No, mañana, mañana. Mañana será, mañana será. Ahora, el problema lo va a alcanzar. Imagínense aquellos que están en su casa, aquellas familias que tienen niños chiquitos. Amén. Sí estamos entendiendo, hermano, el tamaño del problema, hermano. O sea, es que el poder exhibir el problema no soluciona el problema, hermano. Entienda esto. Hay una casa en una familia donde hay niños pequeños, pero está la necesidad de alimentar a esos niños. Alguien tiene que salir a trabajar, alguien tiene que salir a traer la comida para la familia. Y al momento que ese padre de familia salga y quede contagiado, el problema lo va a traer él y va a contagiar a todos los de su casa. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque el problema no estaba solucionado. Nada más estaba restringido, nada más estaba allí afuera de la casa. Estaba allí esperando por usted. Entonces, no había una solución para ello. Entonces, las consecuencias que trae, hermano, arrastra mucho, toca varias cosas. Se puede tratar el problema y mantenerlo en control por un tiempo, pero no elimina el problema y sus consecuencias. Amén. Mantener esas regulaciones o tener ese tipo de regulaciones, nada más va a tener las regulaciones, pero no está solucionando absolutamente nada. La frustración que esto trae, hermano. ¿Cuántos están frustrados por todo este asunto, hermano? Amén. Trae frustración, guardar regulaciones. Están ahí como un ejército. Están allí como un ejército nada más, destinado a mantenerte en la cuarentena. Todas esas regulaciones están allí como un ejército, todos esperando a que falles para acusarte, para traerte cautivo. Hey, ¿hiciste esto? ¿Fallaste a esto? Pero ese ejército, esas regulaciones, volvemos a lo mismo, no lo libertan. Nada más lo mantienen sometido a un régimen. Ok, ya se cumplieron los 40 días. Ok, si vas a volver a tener iglesia, pero estas son las condiciones. No vas a poder cantar. ¿Por qué? Porque vas a tener tu tapabocas. Si vas a estar ahí, vas a tener tu tapabocas puesto durante la reunión. Y no vas a predicar cierto tiempo. Entonces, todas esas cosas, hermano, lo mantienen atado a un régimen. Al régimen. A alguien con autoridad. Alguien tiene la autoridad allí. Aunque el presidente dio la orden de que se abran las iglesias, hay oposición ahí. No, es que tienes que hacer esto. Entonces, pero la autoridad ya fue dada. ¿A dónde voy con esto, hermano? Dios ya le hizo libre de la naturaleza de pecado. La oposición está allí. Dios el Señor ya pagó el precio por su libertad, mas sin embargo sometemos voluntariamente a la esclavitud del pecado nuestras vidas, cuando el Señor ya nos hizo libres de la esclavitud del pecado. El Señor ya pagó el precio. Gloria al nombre de Jesús.
¿Puede usted estar viviendo atado a regulaciones por un año, por el siguiente, lo que resta de este año, por lo que viene del siguiente año? Puede usted estar atado a esas regulaciones, pero nada más va a estar bajo ataduras. Va a estar amarrado ahí a esas ataduras. Ok, ¿qué lo puede hacer libre? ¿Qué me puede dar esa libertad de ese régimen? ¿Qué me puede dar libertad de esa enfermedad? Ok, que venga la enfermedad y toque y no encuentre a quien enfermar. ¿Cómo es esto? A que un muerto pues ya no puede estar enfermo porque está muerto. A que vengan a buscar a alguien, oye, no, pues ya no vive, se murió. Ya está muerto, aquí no vive. Entonces no hay carga en contra de este. ¿Por qué? Porque está muerto, no hay a quien perseguir. No hay a quien perseguir. Ok. Es curioso, hermano, pero yo lo puedo ver. No sé, así, tratando, hermano, de poder explicar cómo es esto, cómo nosotros voluntariamente, hermano, muchas veces nos entregamos al dominio del pecado. Voluntariamente, hermano. Voluntariamente. Aquellas cosas, hermano, que sabemos que está mal, al reinado del pecado en su vida, pero voluntariamente cedemos. Ay, es que no puedo dejar de esto. No, claro que no. ¿Cuándo has podido? Si no podías, por eso Cristo vino a salvarte. Amén. Y volvemos una vez más a pensar, oh Señor, pues sí, tú me salvaste. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en delitos y pecados, porque era imposible que yo me salvara a mí mismo. Por eso tú viniste a salvarme. Entonces razonamos en la palabra del Señor, razonamos en la salvación, razonamos en la fe, en esa cruz que me salvó, donde yo recibí la vida. Vuelvo a traer mi mente, a ponerla en orden, a poner mis ojos en el autor, en el consumador de esta fe, y me doy cuenta que soy libre, aleluya, que no tengo por qué estar sometido a la naturaleza de pecado, aleluya, porque Cristo me hizo libre. Y al caminar en esa fe, hermano, usted camina libre de ese pecado, camina libre de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo le hizo libre. No porque usted está luchando en sus fuerzas, no porque usted lo está haciendo en sus fuerzas, sino porque usted está caminando en la fe que es en Cristo y la cruz, donde usted recibió la libertad, aleluya. Andar en la fe, vivir para Dios a través de la fe, aleluya. En la fe que es en Cristo y la cruz. ¿Cómo debo andar? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo vivir para Dios? A través de la fe. ¿Cómo vencer esa naturaleza de pecado? ¿Cómo puedo ser libre de esa naturaleza de pecado? A través de la fe. La misma cruz, la misma gracia que le salvó, le va a mantener libre de la esclavitud del pecado. Aleluya. Recibimos la gracia de Dios en la salvación que es en Cristo Jesús. Su gracia sobreabunda, hermano. Es más abundante. Entre más conocemos el sacrificio, entre más conocemos lo que Cristo hizo por nosotros y abrazamos el sacrificio, hermano, y caminamos en esa fe. Porque no es nada más, oh, yo conozco, oh, yo sé. Si usted no vive en esa fe, hermano, usted está negando la fe automáticamente. Es caminar en esa fe. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El Señor es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Gloria al nombre de Jesús. Muchos ponían al principio cuando, como usando la escritura, hermano. Muchos ponían en el Facebook, me acuerdo cuando recién comenzaba este asunto de la pandemia. Oh, escóndete. Escóndete en tu casa. ¿Sí o no? Y usando esa escritura, hermano, cuando nada tenía que ver. Eso tiene que ver con el rapto de la iglesia. El Señor trayendo a su iglesia por un tiempo, hermano, mientras la ira de Dios viene sobre el mundo. El Señor ya nos salvó de la ira.
Es el rapto de la iglesia, se está refiriendo al rapto de la iglesia, hermano. No, escóndete. Y todos poniendo eso porque querían estar en la casa. ¿Sí? Y ahora que saben, que está difícil estar en la casa, hay que salir. Tú fuiste libre ahora. Entonces, hermano, usando cosas así. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque en nuestra fe lidiamos con esto, hermano, con nuestra carne, con nuestras emociones. Están allí presentes, atacando la fe. Sus emociones atacan la fe y usa la palabra. Se ve muy bíblico, se ve muy santo, pero en realidad no es santo, es pecaminoso. Es la naturaleza de pecado obrando en la vida de la persona, porque está usando lo santo, está usando la escritura para algo contrario a lo que es la fe en Cristo y la cruz. A confiar en usted, a confiar en lo que usted sabe o lo que usted hace, y eso es pecaminoso. Vamos a seguir hablando de este tema en la siguiente vuelta. Espero en el Señor podamos continuar, hermanos, y que ustedes nos puedan acompañar. Le damos gracias a Dios, hermano, y le animo en el Señor a mantener su fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a mantenerse firme en el Señor. Y vamos a continuar hablando de esto. Espero que pueda invitar a alguien más a hacer share este video con alguien más, hermanos. Y confíe en el Señor, le animo en el Señor. Es tiempo que la iglesia sea la iglesia, hermano. Es tiempo de que usted camine en la fe que es en Cristo y la cruz. Es tiempo que usted viva para Dios. Es tiempo que deje de vivir para usted, para sus emociones. Viva para Dios, viva para Él, para el Señor, para quien le salvó. Usted fue salvo para alabanza de la gloria de Dios. Es que camine en esa fe. Le animo en el Señor y nos vemos para la siguiente. El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Gloria al nombre de Jesús. Padre, te adoro, Señor.